les bendiga nuevamente. Le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, todos los que nos van a ver algún día a través de YouTube, y le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes en casa. Como nuestra hermana Rotoni decía, hace frío, pero el calor del Espíritu Santo está aquí. Si usted no lo ha sentido, que le podamos pedir al Señor que nos deje sentir su presencia antes de salir de este lugar. Amén. Le voy a pedir que por favor se pongan sobre sus pies y vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. 2 de Corintios 1, versículo del 3 al 4. Cuando todos lo tienen, por favor me confirman con un amén. 2 de Corintios 1, del 3 al 4. Quiero darle gracias a Dios por todos los hermanos que en uno al otro momento ha dicho, heme aquí, Señor, y están sirviendo en esta casa. ¿Ya todos lo tienen? Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Voy a pedir que incline su rostro, vamos a orar, dándole gracias al Señor por permitirnos estar en su casa. Yo sé que muchos no están presentes, desean estarlo, pero usted y yo tenemos esa bendición, y que sea Dios hablando a nuestras vidas. Amén. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Señor amado, venimos delante de tu trono una vez más, Señor. Vengo, Padre Santo, a darte gracias, a darte honra, a darte gloria. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Aún en los momentos difíciles podemos decir que tú has sido bueno, Señor. Aún en los momentos de tribulación podemos decir que la misericordia del Señor nos ha guardado. Te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que está aquí presente, por mis hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, por aquellos que nos van a ver en algún momento. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a sus vidas, así como hablaste a la mía. Consuela, Padre Santo, cada corazón, así como has consolado el mío. Te doy gracias, Señor amado, porque aunque lo perdiéramos todo, aunque no tuviéramos nada, pero si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias, Espíritu Santo, porque aunque no te podemos ver, te podemos sentir. Y si hay alguien en esta noche que aún no te ha sentido, Espíritu Santo, te pido que seas tú permitiéndoles que puedan sentirte. Tócalos, Espíritu Santo, con esa presencia, con esas caricias, Señor. Seas tú usándome para tu honra y para tu gloria, para poder predicar esta palabra que no es mía, esta palabra es tuya, Señor, y eres tú hablando a tus hijos, tú hablando a tus pueblos, pero que nosotros nos podemos aferrar a ella y hacerla nuestra. Te doy gracias por cada uno, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. No nos distraigamos. Yo sé que el culto de los niños se viene acercando. Ellos se están preparando primeramente para el Señor y luego para que cada uno de nosotros podamos gozarnos en su presencia. En esta hermosa noche, como tema, le he puesto la misericordia y consolación de Dios. ¿Cuántos en esta hora pueden decir que en algún momento de su vida han experimentado esa misericordia y esa consolación? No sé ustedes, pero no hay nada mejor que sentir ese consuelo. El consuelo de un hermano, de una madre, de un padre es hermoso, pero qué lindo cuando el Espíritu Santo es el quien nos consuela. Si nos hemos dado cuenta, muchas veces las personas que entienden a otras es simplemente porque han caminado en el mismo camino. El ex alcohólico entiende al que todavía está atrapado en el alcohol y lo entiende, conoce sus luchas, sus tentaciones, incluso conoce y entiende cuando cae, porque un día lo vivió. La ex prostituta entiende a la que aún vive en esa vida. Tal vez, y espero en el Señor, ¿verdad?, que no hay nadie luchando con esto aquí, pero pueda que alguien que nos esté viendo esté luchando con ese tipo de vida. Y la que era, la llama, la busca. No tiene miedo de llegar a esos lugares oscuros, no tiene miedo de llegar a esos lugares que a la mayoría nos da miedo de llegar, porque ella lo vivió, ella estuvo en ese lugar y ella tiene esa compasión para esa mujer y va y le extiende una mano.
La entiende cuando otros dicen, pero qué tonta, ¿por qué siguen esa vida? Pero la que lo vivió, la entiende y va y la busca. El ex drogadicto comprende al que todavía se droga. Ve la batalla, las cadenas. Se da cuenta cuando está buscando su próximo high. Busqué en el diccionario en español y me costó. Pero cuando está buscando volver a drogarse, el que lo hizo en algún tiempo se da cuenta cuando está desesperado por hacerlo. Y en vez de condenar, en vez de juzgar, viene y le da una palabra de aliento. Viene y le dice, ese demonio que tú tienes, el único que te puede ayudar es mi Salvador, es mi Señor Jesucristo, porque lo vivió y tiene esa compasión para ese hombre y esa mujer. Estos son ejemplos de personas que han caído duro, han caído profundamente. Y el que tiene el título de ex alcohólico, ex prostituta, ex drogadicto, es porque ya lo venció, salió. Muchos, como los hombres que están en ese cuarto, lo han hecho porque están en sus reuniones, porque una corte se lo ha demandado. Y habemos otros que por la sangre del Cordero, habemos otros que por la sangre de Jesucristo hemos vencido, hemos salido de esas cosas, hemos podido decir, yo vencí porque el Señor está conmigo. Ellos pueden consolar a otros porque conocen el dolor. Pero también existen aquellas personas que nunca tuvieron culpa. Le voy a pedir que por favor me traigan una servilleta. Aquellos que nunca tuvieron culpa. El niño o la niña que fue abusada. Nadie puede saber, nadie puede entender ese dolor como aquel quien lo vivió. La mujer que sufre violencia doméstica, que hoy en día es tan común. Solo alguien quien lo ha superado, alguien que salió de esa situación puede entenderla realmente. Cuando yo me he dado cuenta de personas que pasan por eso, me parte el corazón porque me recuerdo a alguien muy cercano a mí, muy cercano, y muchos juzgan, muchos critican. Pero como hijos de Dios somos llamados a tener compasión, amor por estas personas. Está el joven, la señorita, con ansiedad, con depresión. Si la violencia doméstica es común, la ansiedad y la depresión hoy en día es aún más común. Y solo alguien quien lo ha pasado, solo alguien que ha atravesado esa oscuridad puede entender. Porque aquel que nunca ha tenido un ataque de pánico jamás lo va a entender. Va a decir que son emociones. Va a decir que eso no tiene lógica, que eso no tiene sentido, que si uno quiere lo puede controlar. Fácil es hablarlo cuando uno no lo ha vivido. Aquel que ha perdido un padre, una madre, un ser querido, un hijo, solo aquel que lo ha vivido puede saber ese dolor. Yo bendigo a Dios por la vida de mis papás y quisiera tenerlos conmigo 1000 años. Sería egoísta porque creo que a los 1000 no podrían caminar. Pero solo alguien quien lo ha vivido podrá entender a otro. Yo puedo decir tengo compasión, me puedo doler, pero jamás puedo entenderlos hasta pasar por ese momento. Aquel que vive una enfermedad. ¿Cuántos hoy en día viven con una enfermedad? Unos más que otros, algunos más complicados que otra persona. Y solo aquel quien lo ha vivido, aquel que ha experimentado el dolor, puede entender a la otra persona. El padre de familia, aquel que lucha día tras día para proveerle a su familia. Ve que otros a su alrededor están avanzando, están prosperando, y él día tras día trata la manera, ve cómo hace y siente que está en el mismo hoyo y no sale.
Solo el hombre, la mujer que ya lo superó, aquel que ya salió, aquel que un día dijo no tengo nada y hoy por la misericordia del Señor lo tiene, puede entender a ese padre, a esa madre. Pero aún así cuesta entenderlos los unos con los otros. ¿Quién pudiera comprender todas nuestras tribulaciones? ¿Quién pudiera entender todo lo que usted y yo vivimos hoy en día? Mis amados hermanos, el pastor y yo podemos orar, podemos escuchar, podemos darle un abrazo, podemos extenderle la mano, pero el único que va a entenderlo a usted a totalidad es nuestro Dios. El único que puede entender la tribulación, el fuego por el cual usted está pasando, el agua por el cual usted está pasando, que muchas veces sentimos que nos llega hasta el cuello, el único es nuestro Señor. Nuestro Dios es misericordioso. Por eso empecé preguntando cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos experimentado la misericordia del Señor. Somos tan olvidadizos, me pongo yo primera. Se nos olvida tanto de la misericordia del Señor. Y vengo a recordarle a cada uno de los que estamos aquí presentes, a los que nos están viendo, que nuestro Dios es misericordioso. Pero más que recordarle, quiero mostrarle con la palabra. Le voy a pedir por favor a Matthew que me ponga Éxodo 34:6. Cuando está en la pantalla me dicen amén, por favor. Éxodo 34:6 dice: Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nuestro Dios es misericordioso. Vengo a recordarles, mis amados hermanos, que nuestro Dios es misericordioso. Y algo que me llama la atención, que esto fue en el Antiguo Testamento, en Éxodo. Nosotros le hemos dado vuelta a esto, porque muchas veces nos enfocamos en el tardo para la ira, en la parte de la ira. Nosotros nos enojamos, nosotros nos molestamos, nosotros lo primero que predicamos, lo primero que hablamos es fuego, condenación. Pero aquí dice que Él es misericordioso, piadoso, y aunque Él se enoja, es tardo para enojarse. Hermano, ¿a dónde estuviéramos usted y yo si Dios no hubiera tenido misericordia? ¿A dónde estuviéramos nosotros si el Señor no tuviera misericordia? Salmo 103:8. Salmo 103:8. Compasivo y misericordioso es Jehová. Nos vuelve a decir: lento para la ira, grande en misericordia. Nuestro Dios se enoja, nuestro Dios se molesta, pero dice que es lento, tardo para la ira, grande en misericordia. Mis amados hermanos, usted y yo merecíamos muerte. Usted y yo no merecemos estar aquí. Usted y yo fallamos una y otra vez. Usted le fallamos a Dios, porque cuando le fallamos al hombre, le estamos fallando al Señor. Y si Dios fuera como yo soy, aquí no hubiera nadie. Si Dios fuera como el pastor, aquí no hubiera nadie. Porque ninguno de nosotros tenemos la paciencia que tiene nuestro Dios con nosotros. ¿Cuántos de nosotros perdemos la paciencia cuando le estamos diciendo a nuestros hijos, para aquellos que tenemos hijos, no hagas esto, no hagas lo otro, ven para acá, haz esto, y no lo hacen y nos enojamos? Lo primero que hacemos es castigar. ¿Y si nuestro Dios fuera así? Si nuestro Dios a la primera nos castigara. Lamentaciones 3:22 al 23 dice:
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Cada mañana la misericordia del Señor son nuevas. Cada mañana, si usted y yo abrimos nuestros ojos, es por la misericordia del Señor. Siempre lo digo, me van a escuchar decirlo. Por mí fuera, mis amados hermanos, yo quisiera que el Señor viniera ya. Pero por misericordia, por amor a todos aquellos que aún no han conocido de Él, que aún no han tenido la oportunidad, y también por aquellos desobedientes, que día tras día hay alguien que les predica la palabra, hay alguien que viene y le dice: Cristo te ama, Cristo quiere salvarte, arrepiéntete, llega a sus caminos. Por amor a ellos es que el Señor aún no ha venido. Nehemías 9:17 dice: pero tú eres Dios perdonador. Si hay alguien que aún tiene falta de perdón en su corazón, si quiere ser como Dios, tenemos que aprender a perdonar. Clemente y misericordioso, y nos vuelve a decir: lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro Dios es misericordioso. Hoy, no importa lo que usted esté pasando, no importa el pecado en el cual ha estado viviendo, hoy usted puede venir ante el Señor y decirle: Señor, perdóname, me arrepiento, quiero servirte, quiero amarte, quiero hacer lo correcto delante de ti, quiero empezar nuevamente. Y la misericordia del Señor nos abraza y nos permite hacerlo. Dios nos ama con un amor que no se puede explicar, con un amor que no se puede comparar, y Él nos espera con brazos abiertos, porque el hombre nos dice que no servimos, porque el hombre nos señala cuando nos equivocamos, mas Dios nos espera con brazos abiertos, porque el hombre nos hace sentir inferior, porque el hombre le gusta discutir, al hombre le gusta tener la razón. Pero Dios lo único que quiere que sepamos es de que Él nos ama tanto, que lo que quiere es que entremos al redil, y ya estando adentro, Él nos ayuda, nos moldea y nos forma en la persona que Él quiere que nosotros seamos en Él. Pero usted y yo tenemos que dejar que Él lo haga, porque nuestro Dios es caballeroso, nunca obliga a nadie. Él hace la invitación, Él extiende la mano y te dice: ven, pero jamás va a obligar. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquel drogadicto, aquel alcohólico, aquella prostituta, aquel homosexual, aquel mentiroso, aquel que le golpea a la esposa o viceversa, aquel que comete cualquier delito, cualquier pecado, el Señor también por él dio la vida. Nuestro Señor Jesucristo también por él murió en la cruz, y Él también quiere que lleguen a sus caminos. La definición bíblica de misericordia es el amor fiel de Dios que perdona. Usted y yo podemos amar, pero muchas veces somos infieles en nuestro amor. Muchas veces podemos amar, pero un día te amo, pero porque me enojaste, porque me dijiste algo que no me gustó, porque actuaste de una manera que a mí no me pareció, ya no me habla, ya no me mira, ya no me saluda. Un amor infiel. Pero el amor de Dios es fiel, perdona. El amor de Dios ayuda, restaura y se mueve hacia el que sufre y al que ha fallado. Yo pienso, si Dios a mí me hubiera visto y hubiera dicho: ella no porque fuma, ella no porque toma, ella no porque pasa en las barras, ella no porque hace esto y esto y esto y esto, ¿qué hubiese sido de mí? Si Dios dijera: a este no porque toma,
a este no porque es mentiroso, ¿verdad? Uno conoce las vidas y uno no va a llamar por nombre, pero la mayoría de nosotros salimos de esa vida. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios hubiera dicho, ese no? Dios no pide que vengamos perfectos ante Él, ni siquiera estando con Él desea que seamos perfectos. Él nos ayuda cada día a caminar hacia la perfección, pero Él sabe que no somos perfectos y no seremos perfectos hasta que estemos en su presencia. Y muchas veces hay un gran peso sobre nuestros hombros porque estamos tratando de ser perfectos. Porque si fallamos, dejamos que el enemigo llene nuestra mente, nuestro corazón. ¿Para qué vas a la iglesia? Ya no vayas. Ya no ores. ¿Para qué? Mira, si hace un momento mentiste, si hace un momento cometiste este pecado, ¿para qué vas a la iglesia? Pues porque aquí el Señor nos ayuda. Porque a través de una alabanza, porque a través de una oración, porque a través de la palabra, el Señor nos ayuda, el Señor nos habla, el Señor nos restaura, el Señor nos levanta para que usted y yo podamos seguir en este caminar que es tan difícil, pero con el Señor es posible. Pablo experimentó esta misericordia. Pablo le escribe a Corintio y él les está hablando de esta misericordia de Dios. Pablo, el hombre que perseguía a los cristianos, era malo. En su ignorancia era malo. Mataba a los cristianos. Pero un día la misericordia de Dios lo alcanzó, así como nos ha alcanzado a nosotros. Y no fue una vez, porque no fue solo cuando usted y yo venimos a los pies del Señor que Él tuvo misericordia. Porque día tras día, cuando usted ve que va en la carretera y un carro está a punto de pegarle, pero se desvía, usted se da cuenta, se mueve. Esa es la misericordia del Señor, que ahí mismo no estrella en contra de una pared. Por la misericordia del Señor, mi familia, aquellos que aún no conocen de Dios, mi familia aún sigue viva. Porque si no estuviera en un lugar de tormento. Por misericordia lo mismo con su familia. Misericordia hacia nosotros, porque Él escucha nuestra oración, Él escucha nuestro clamor. Cuando usted y yo le decimos, Señor, por favor, no permitas que mi ser querido se vaya de esta tierra sin antes entregar su vida a ti. ¿O acaso eso no es misericordia? Pablo experimentó la misericordia del Señor. Y Pablo hablaba de la misericordia de Dios con autoridad. Usted y yo también podemos hablar con autoridad, porque conocemos la palabra. Entonces nosotros venimos y damos los versículos y decimos, yo conozco que Dios es misericordioso. Pero cuando usted y yo lo experimentamos, cuando usted y yo experimentamos la misericordia del Señor, ya no hablamos solo con autoridad, pero sino también con experiencia. Entonces ahí yo voy a poder entender a mi hermano, voy a poder entender a mi hermana, voy a poder entender a aquel que está en la calle, que está viviendo una situación difícil que yo también la viví, y voy a poder entender por la experiencia que yo tuve. Segunda de Corintios 1:3 al 4, lo que hemos estado leyendo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La palabra griega detrás de toda consolación es paraklesis. En palabras simples significa consuelo, fortaleza, ayuda, aliento, incluso valentía. Y nuestro Dios es todas estas cosas para nosotros. Cuando usted no tiene fuerza, venga al altar. Es triste cuando uno hace el llamado al altar y uno entiende a aquel que no conoce de Cristo.
pero a los que sí conocemos, vengamos al altar. No es porque en su banca usted no va a recibir lo que el Señor le puede dar aquí, pero aquí es algo especial. Aquí Dios nos da fuerzas nuevas. Dios nos ayuda. Dios nos da aliento y también nos da valentía. Porque nosotros sin Cristo, mis amados hermanos, somos cobardes. Sin Cristo a nosotros nos da miedo de hacer muchas cosas. Pero cuando nosotros decimos, Señor, no voy yo. Señor, no voy yo sola. Yo voy, pero voy contigo. Yo voy, pero voy en tu nombre. Voy en el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces uno ya se siente con esa valentía, con ese valor de ir y predicar, de ir y hablar, de ir y consolar. Porque uno a veces dice, Señor, ¿y qué voy a decir? Y el Espíritu Santo dice, no te preocupes, solo abre tu boca y yo te la voy a llenar. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios nos salva. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios nos da aliento, nos ayuda. No importa en la situación que estemos, el Señor tiene el poder para sacarnos. Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Porque hay muchos que tienen heridas en sus corazones, que no importa si la persona quien lo hirió viene y le pide perdón, usted puede perdonar, pero hay heridas que son tan grandes que solo el Señor puede sanar. Porque hay situaciones que hemos pasado en esta vida que aunque no tuvimos culpa, dejaron una herida, nos marcaron. Y el único que puede ayudarnos con esas heridas, con ese dolor, con eso lo que ha dejado, con esa huella, el único que puede sanarlo de verdad es Dios. Y me encanta Isaías 51:12. Si Matthew lo puede poner y me ayudan a leerlo todos juntos, por favor. ¿Qué dice Isaías 51:12? ¿Qué dice, hermanos? Isaías 51:12. Amén. No yo Fiorella, no yo Marvin, no yo ponga su nombre, yo Jehová, yo soy vuestro consolador. Yo soy vuestro consolador. Pablo considera al Padre un consolador, un paraclesis, un paracleto. También sabemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Hermanos, nosotros no tenemos excusa. Solo tenemos que llegar delante de su presencia. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quien nos ayuda, quien nos consuela. Cuando el Señor se fue, cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero usted y yo tenemos la gran bendición que si hemos llegado a los pies de Cristo, si hemos entregado nuestra vida a Él, en el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, reconocimos de que sin Él no somos nada, no podemos hacer nada, que somos pecadores, y le hemos dicho, Señor, quiero que tomes el control de mi vida, entra en mi vida. Llegó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos levanta. El Espíritu Santo es quien nos restaura, el que nos consuela, el que nos dice, hija, levántate, tú puedes. Hijo, levántate, tú puedes. Vamos, qué largo camino nos queda. Y el consuelo de Dios nos equipa para consolar a otros. Cuando Dios viene y nos consuela a nosotros, no es simplemente para que usted y yo digamos, qué bueno, el Señor me consoló. Es para que usted y yo también podemos ayudar a otros.
Es para que usted y yo también podemos consolar a otros. Estudiando esta palabra, leí algo y es una gran verdad. Muchas veces, mis amados hermanos, usted y yo no somos consolados porque somos orgullosos. Y porque usted y yo somos orgullosos, eso impide que usted y yo podamos ayudar a otros, consolar a otros. Porque si yo toda la vida digo que estoy bien, si yo toda la vida nunca necesito que alguien me ayude, nunca necesito que un ser humano me extienda una mano, ¿usted cree que esa persona va a querer venir donde mí a pedirme ayuda? ¿O que esa persona va a querer venir donde mí a decir, necesito tal cosa? No. Porque desde el momento en que nosotros nos sentimos como que somos autosuficientes, que todo lo podemos solos, ponemos una barrera. Pero cuando el pastor, cuando la pastora, cuando el líder dice, mira, necesito la oración del pueblo porque estoy atravesando este problema, necesito sus ayudas, está abriendo una puerta donde la persona va a decir, wow, ese hombre, esa mujer es real. Esa mujer, ese hombre es sincero y puedo ir y compartir lo que yo estoy viviendo porque él o ella lo hizo conmigo. Dios desea que su gracia fluya a través de cada uno de nosotros. Dios desea, mis amados hermanos, que cuando alguien viene, la gracia del Señor esté sobre mí, que puedan decir, quiero ir con ella. Porque yo sé que si yo voy y le pregunto, si yo voy y yo le digo, ¿será que puedes orar por mí? Lo va a hacer. No se va a aburrir. Si yo voy y le digo, ¿cree que me puede dar un ride para la iglesia? Claro que sí. ¿Crees que me ayudas con tal cosa? Claro que sí. Pero porque ve la gracia del Señor en cada uno de nosotros. Pasar tribulaciones no es fácil, es difícil, y Dios nos ayuda a nosotros en cada una de ellas, y no es sin propósito. Hay días, mis amados hermanos, que yo le pregunto al Señor, ¿por qué? Tal vez seré la única, tal vez usted es más espiritual que yo, pero hay días que yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Hasta cuándo vas a venir, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor amado, tu pueblo va a pasar por tantas cosas? Pero todo es con un propósito. El Señor lo permite para que cuando alguien venga y me diga a mí, no a usted, a mí, Fiorella, me duele mi cuerpo, yo puedo decir, te entiendo, pero tranquilo, tranquila, Dios está con nosotros. Oremos y que sea el Señor tomando el control. Que cuando alguien venga y diga, pastor, no sé cómo hacer, he querido dejar de tomar, pero no he podido, que Él pueda decir, no te preocupes, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Si yo lo vencí, si yo salí con la ayuda del Señor, tú también lo puedes hacer. El consuelo espiritual que Dios nos da no es solo para que nosotros digamos que lo tenemos. No es solo para que yo lo tenga como uso personal. Este consuelo, como todos los otros dones que Dios nos entrega, es para que podamos compartirlo con los demás. Todo lo que Dios nos da es un instrumento, no solo para nuestro beneficio, sino también para ayudar a otros. Tal vez usted no estará de acuerdo conmigo, pero yo, en mi vida, todo lo que yo tengo es de Él. Todo lo que yo tengo es para Él. Todo le pertenece al Señor. Todo es para Él. Y yo le pido a Dios que aún en el momento difícil, aún cuando hay dolor, aún cuando hay enojo, porque aquel que dice que el cristiano no se enoja, déjame decirle, hermano, que es un mentiroso. Aquel que dice que el cristiano no sufre, mentiroso. Porque usted y yo somos de carne y hueso. Nos enojamos,
nos entristecemos, nos sentimos mal. Y aún en esos momentos yo le digo al Señor, ayúdame que todo lo que yo haga, lo haga con excelencia. Sea aquí dentro de la casa del Señor, sea en mi casa, sea en el trabajo, sea donde sea, que todo lo que usted y yo hagamos, que lo hagamos con excelencia, para que cuando nos vean digan, hay algo diferente en esta persona. Para que cuando nos vean que nosotros estamos extendiendo una mano, digan, hay algo diferente en esta persona. Hay algo diferente en la iglesia Enciende una Luz. Hay algo diferente en ellos. Que cuando yo entro por esas puertas, a mí los hermanos me sonríen. A mí los hermanos me dan un abrazo. A mí los hermanos me preguntan, ¿cómo estás? Y no es ese cómo estás simplemente para salir del compromiso. Es ese cómo estás porque de verdad nos interesamos en saber, hermano, hermana, ¿cómo está? Clark, creo que su primer nombre es Adam, un comentarista, dijo: los consuelos y pruebas de un ministro, si usted no lo sabe, si usted sirve, si usted es un servidor de Cristo, es un ministro del Señor. Los consuelos y pruebas de un ministro son permitidos y enviados para beneficio, no míos, no suyos, sino beneficiar toda la iglesia. Y la iglesia mundial, no la iglesia Enciende una Luz. Y escuche lo que dice: qué miserable debe de ser el predicador, aquel que enseña, aquel que habla, aquel que ministra. Qué miserable que se entrega al estudio y al aprendizaje, pero no tiene ninguna vivencia. Qué triste aquella que lo sabe muy bien todo, que pasa horas estudiando, que pasa horas metido en la palabra del Señor, metido en otros libros, estudiando una y otra cosa, pero no tiene misericordia, no tiene compasión, no tiene la experiencia. Porque yo puedo hablar de todas las cosas que he mencionado en esta noche, pero va a ser muy difícil que yo las entienda todas. Va a ser difícil que usted y yo entendamos todo. Y es por eso que muchas veces el Señor nos permite pasar por ciertas pruebas, por ciertas tribulaciones, para que cuando venga la persona, nosotros ya le podemos hablar, le podemos extender la mano con experiencia y no solo con conocimiento. Tengamos, mis amados hermanos, compasión. Si usted y yo queremos parecernos más como Dios, seamos misericordiosos. No juzguemos. No seamos tan rápido para abrir la boca para juzgar y para condenar. Hay suficiente de eso en todo este mundo. ¿Hay que mantener la santidad? Sí. ¿Hay que agradar a Dios? Sí. ¿Hay que seguir lo que la palabra nos enseña? Sí. Pero hay muchos que son débiles en la fe. Hay muchos que no son como yo, como usted. Hay muchos de que con una palabra caen. Con una cosita que le dicen, se van de la iglesia. ¿Será que valió la pena lo que dijimos? ¿Será que vale la pena hablar de la manera en que hablamos y me pongo yo primera? Mi oración es: Señor, ayúdanos a ser compasivos. Ayúdanos a tener misericordia como tú lo has tenido con nosotros. A mí me encanta la historia de la mujer que la encontraron en adulterio. Y el Señor le dice: vete. Si ellos no te condenan, yo tampoco. Es que a veces el hombre es el primero en condenar. El hombre es el primero en señalar, en hacernos sentir mal. Pero nuestro Dios es misericordioso. Dios es la fuente de todo consuelo. Nos fortalece no solo para levantarnos, sino para ser consuelo para otros. Su consuelo, mis amados hermanos, es activo hasta el día de hoy. No siempre va a eliminar la tribulación, la aflicción, pero sí nos sostiene, nos fortalece.
Ayer hablábamos con el pastor. Cumplí 7 años de que dicen que no detectan cáncer. Y hay días, mis amados hermanos, mejores que otros. Hay días que yo le digo al Señor, ¿hasta cuándo? Pero algo que yo he visto en Dios, que nunca Él me ha dejado darme por vencida. Por mí fuera, hace tiempo lo hubiera hecho. Por mí fuera, ya no luchara tanto como lo hago. Por mí fuera, mis amados hermanos, escogería el camino fácil. Pero ha sido la misericordia del Señor quien más me ha sostenido. El propósito del consuelo de Dios es convertir nuestro dolor en ministerio hacia otros. Cuando alguien viene y dice, no se te nota, tú lo dices, tú lo expresas, pero no se te nota. Yo quisiera ser como tú. Y uno se queda en shock. Y uno dice, ¿como yo? Pero hay cosas que Dios permite para que nosotros podamos ayudar a otros. Le voy a pedir que por favor se pongan sobre sus pies. Pregunto en esta noche, ¿cuál es su tribulación? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Dejarás que Dios te consuele? ¿Dejarás que el Señor te consuele en esta noche para que usted pueda consolar a alguien más mañana, pasado, aquí a un mes, aquí a un año? ¿Será que vamos a dejar que el Señor haga la obra en nosotros para que nosotros podamos ayudar a otros a llegar a sus pies? ¿O seguirás cargándolo solo? ¿Seguirás cargando con ese peso solo? El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está aquí para consolarnos, para fortalecernos, para darnos valor cada día para seguir hacia adelante. El Señor está, mis amados hermanos, y en esta noche nos dice que Él es nuestro consuelo, que su misericordia han sido grandes para con nosotros y por eso nosotros estamos de pie. El Señor nos viene a recordar, mis amados hermanos, que Él nos levanta. Y aunque yo, que llevo tal vez pocos años en el Evangelio, he escuchado día tras día, la venida del Señor está pronto, la venida del Señor se acerca. Tal vez usted, que tiene más años de estar en el Evangelio, lo ha escuchado más. Pero creo que con todo mi corazón que la venida de nuestro Señor está a la vuelta. Y yo no me cansaré de decirlo, mis amados hermanos, yo anhelo escuchar esas trompetas. Yo anhelo escuchar cuando mi nombre sea llamado. Yo anhelo escuchar cuando el Señor diga, pasa al gozo de tu Señor. Así que yo le digo a mis amados hermanos, adelante, tomemos valor, tomemos ese consuelo en Dios, consolemos a otro y no dejemos que nadie se quede. No dejemos que mi hermano, mi hermana, aquel que está perdido, aquel que nosotros no le damos valor, se vaya a quedar. Agarrémosle, tomémosle en oración y digamos, Señor, salva. Señor, alcanza. Señor, ayúdame que cuando yo vea a las personas no los vea con los ojos carnales, sino que yo los pueda ver con los ojos espirituales, los ojos de Jesucristo, llenos de amor, llenos de compasión, llenos de misericordia, llenos de consuelo. Si hay alguien que me escucha a través de las redes sociales, si hay alguien en esta casa, en esta noche, que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es la oportunidad. Yo no le garantizo mañana. Yo tal vez puedo estar aquí mañana. Yo tal vez puedo abrir mis ojos, pero yo no sé cuáles son los planes
del Señor para su vida. Yo no sé si esta es la última oportunidad que Dios dice hasta aquí. Yo no sé, mis amados hermanos. Así que si hay alguien que nos ve a través de las redes sociales, por favor escríbenos. Nos encantaría orar por usted. Nos despedimos de las redes sociales y nos vemos el día domingo a las 2:30 si el Señor nos permite. Que el Señor les bendiga grandemente.